buenas tardes. Mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Oremos. Querido Padre, aquí estamos un grupo de tus hijos que hemos venido a encontrarnos contigo. Es reconocer, Padre, que hay vida en tus palabras. Queremos ser instruidos por el poder de tu Espíritu Santo. Queremos, Padre, que te puedas manifestar de forma real en cada uno de nuestros hogares. Hemos venido a adorarte a ti en espíritu y en verdad. Bendícenos. Bendice todo lo que hagamos. Que todos podamos sentir que ha hablado Jehová a través de tu siervo. Queremos ser instruidos por tu palabra. Guíanos hoy y siempre. Si hay una pregunta, alguna duda, permítenos contestarla basándonos siempre en un así dice Jehová. Que sea tu palabra la que siempre nos bendiga. Bendice a las personas que se han conectado de forma en especial, que puedan recibir tu bendición. No importa si son 5 minutos, como digo cada sábado, se conectan a lo último, que de igual manera puedan sentir que están recibiendo la misma bendición. Bendice a las personas que hemos de compartirle este servicio, que de igual manera puedan sentirse bendecidos. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado tengan, mis queridos hermanos. Estoy muy contento de estar en medio de ustedes, compartiendo un poquito más de la palabra de Dios. Veo que tenemos a un grupo lindo de hermanos conectados. Estamos estudiando el libro La historia de la redención. Veo que hay muchas personas nuevas que se han conectado y les quiero extender también a ustedes la bienvenida y quiero que no vaya a ser la primera vez que se conecten. Siéntase siempre bienvenido a este grupo, a esta su iglesia cibernética. Estamos estudiando el capítulo 39, el ministerio de Pedro. Estuvimos la semana pasada estudiando este capítulo y estuvo tan intenso, hubieron tantas preguntas y los hermanos querían que continuáramos este capítulo hoy y pudiéramos tocar otros detalles que no pudimos cubrir la semana pasada. A modo de repaso, voy a discutir ciertos aspectos que discutimos la semana pasada para que sepas dónde nos quedamos y podamos de ahí tener un punto de partida. Hablamos de los milagros, que muchas personas están basando sus fe en milagros. Y en el estudio de la semana pasada, Dios nos ha demostrado a nosotros que nuestra fe no debe estar basada en los milagros, sino en nuestra relación que tenemos con Jesucristo. Habíamos hablado de la diaconisa Jope, que
la hermana había muerto y los hermanos mandaron a buscar a Pedro para que la resucitara. Y había algo sumamente esencial en la vida de la hermana Jope que valía la pena que la resucitaran. Y era que era una hermana que estaba comprometida a la causa, dedicada a la causa. Y muchas veces, muchos de nosotros debiéramos tener ese mismo espíritu que tenía la hermana Jope de servir a los demás. Y en forma jocosa habíamos mencionado de que si nosotros nos muriéramos, si valdría la pena o no que nos trajeran de vuelta a la vida. Pregúntese cómo ustedes están viviendo su evangelio y si valdría la pena o no que alguien pidiera intercesión para que le diga, Señor, nosotros no podemos estar sin el hermano Juan. Tú sabes todo el beneficio que es para nuestra iglesia y cada uno de nosotros, que la gente pudiera decir de nosotros. De ahí comenzamos a estudiar el centurión. Y en la parte del centurión tocamos ciertos aspectos que es sumamente importante y estamos estudiando sobre Cornelio. Cornelio sí había crecido en la idolatría, había adorado a otros dioses, pero una vez Cornelio había conocido sobre el Dios de los judíos, en cierto modo tenía un respeto, ayudaba a la causa y prácticamente era de beneficio para los judíos. Y estamos viendo que Cornelio tenía ciertos puntos que nosotros tocamos la semana pasada y tuve ciertas preguntas que me enviaron esta semana y quiero entrar en esas mismas preguntas nuevamente para que podamos aclararlas. Y una de las preguntas que habíamos hecho la semana pasada era que si nosotros podíamos creer en las profecías, si nosotros todavía esperando la segunda venida de Jesús, pudiéramos a la misma vez no comprender la fe de Jesús. ¿Ustedes creen que eso se pueda dar? Que ustedes conociendo todas las profecías, sabiendo que Jesús vuelve, pero aún así pueda estar a la misma vez no comprender la fe de Jesús, vivir como Jesús vivió. ¿Se pudiera dar esa situación? A ver qué ustedes opinan. Pónganle, quítenme en el mute y quiero escuchar su opinión. ¿Qué ustedes opinan? ¿Se pudiera dar ese caso? Yo pienso que sí. ¿Sí? Yo pienso que sí. Ahora, entonces, sí, y la semana pasada casi todo el mundo pensó lo mismo y dijo que sí. En otro aspecto sería, pues, haría yo la siguiente pregunta. ¿Podrían los hermanos que estudian las profecías, que esperan la segunda venida de Jesús, aún dentro de la misma iglesia, estar perdidos? Sí. ¿Podría darse ese caso? Sí, sí. Bueno, entonces ese punto es sumamente interesante que nosotros podamos entenderlo porque muchas veces pensamos que nuestra salvación está basada en lo que nosotros conocemos o en lo que nosotros estamos haciendo. Y es sumamente importante volver a recalcar porque habían hermanos que me están diciendo, hermano, pero es que se requiere todo eso para la salvación. Y ahí es donde estaba el comentario que recibí, donde está equivocado, porque no hay nada de lo que nosotros podamos hacer que podamos hacer salvo. La salvación siempre, gracias, mi querido hermano, y quiero recalcarlo de entrada, la salvación siempre ha sido basada en lo que Jesucristo ha hecho. Jamás la salvación va a depender de lo que nosotros hemos hecho, vamos a hacer o algún día haremos, porque no hay nada que el hombre pueda hacer para que pueda darle la salvación. Todo ha sido lo que Dios ha hecho. Mira, lo que Dios planeó, lo que Dios ha hecho y lo que Dios continuará haciendo. La salvación siempre ha estado puesta en las manos de Cristo. Y es un punto sumamente interesante. Ahora, cuando había otra pregunta que causó un poquito de hincapié, quiero volver a entrar en ella. ¿Cuándo es que se produce en nosotros la condenación? ¿Cuándo es que tú estando en la iglesia, conoces todas las profecías, estás esperando la segunda venida de Jesús? Pero ¿en qué aspecto es que tú estando dentro de la iglesia
se produce la condenación. En este libro, la sierva de Dios destacó un punto sumamente interesante y yo quiero que ustedes me digan que ustedes entienden cuándo es que nosotros dentro de la iglesia podríamos estar perdidos. ¿Qué cosa tendría que suceder o nosotros hacer para que seamos sellados para la condenación eterna? A ver, contestemos. Buen punto. Cuando nosotros rechazamos la luz a Jesús, en ese momento dice que estamos ya perdidos porque hemos rechazado el momento de la salvación. Me gusta ese punto, hermana Celeste. Y así mismito lo dice la sierva de Dios en el libro. La condenación se produce cuando se rechaza la luz que Dios da. Pero ¿por qué es rechazar esa luz? Es lo que define que una persona se pierda. A ver, ¿qué ustedes, ¿por qué rechazar esa luz causa prácticamente que nos perdamos eternamente? A ver, hermano. Yo pienso que si estamos ahí dentro de la iglesia, sabemos de la profecía, sabemos de todo y nos perdemos, esto es un pecado contra el Espíritu Santo. Ahí sí está perdido. Ninguno, yo espero que ninguno aquí haga esto, lo pecado contra el Espíritu Santo. Esto no podemos hacer. Eso yo pienso que sería lo muerto de dentro de la iglesia, cometer lo pecado gravísimo contra Dios, este no sería salvo. Yo pienso que Ellen White estaba hablando sobre esto. Muy bien, y va muy bien, hermano. Miren, si hay algo que la Biblia dice que no se puede perdonar, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sí. Y nosotros habíamos dado un estudio way back, meses atrás, pasamos 3 sábados discutiendo sobre la blasfemia del Espíritu Santo, todo lo que constituye llevar eso. Y en otras palabras, lo que nosotros tenemos que entender es que yo quiero que ustedes miren el Espíritu Santo como un salvavidas. Sí. Te estás ahogando, se te lanza el salvavidas. Lo único que tienes que hacer es que agarrarte de salvavidas. Pero si rechazas lo que se te ha dado para que sea salvado, ¿qué pasa? Por ende, tú mismito causaste ¿qué? Tu propia muerte. Está perdido. Porque fue provista esa salvación, pero si tú la rechazas, mi querido hermano, entonces el alcance de la salvación no va a llegar a ti, pero fue por decisión que propia. Muy buen punto ese. Ahora, pregunta que yo quiero hacerle, ¿en quién creía Cornelio? Cornelio creía en Jesús, en Dios. Él creía, aunque no lo conocía, pero obedecía su palabra y creía en él. Interesante. Bueno, Cornelio conocía sobre Dios. Acuérdense que todavía la creencia de Jesús no había... todavía no es como nosotros, que ahora alrededor del mundo todo el mundo sabe sobre Jesús. Jesús recientemente había muerto. Cornelio había escuchado sobre el Dios de los judíos y respetaba la ley, guardaba la ley, estaba haciendo todos los preparativos, pero todavía no tenía un conocimiento claro de que todas las profecías a quienes señalaban era Jesús, pero había aceptado al Dios de los judíos. Y aquí estaba una verdad que el apóstol tenía que traerle. Y vamos a entrar a ese punto, pero quiero que ustedes vean que muchas veces nosotros podemos tener un conocimiento limitado, pero aún así Dios provee el conocimiento para que tú puedas tener un conocimiento total y aún así puedas adquirir la salvación. Déjenme decirle que con el conocimiento tan limitado que tenía Cornelio, todavía Cornelio no se podía salvar. Oye, en esto, el conocimiento limitado que tenía Cornelio no podía hallar salvación porque la salvación se halla ¿en quién? En Jesucristo. Y ahora Cornelio tenía que conocer ¿a quién?
a aquel quien podía salvarlo. Y es el mismo conocimiento que tú y yo tenemos un mensaje que compartir de aquel que sí puede hacer algo por ti y por mí. Interesante ese punto, hermano. ¿Tiene un comentario, hermano Alcide? Sí, esto que usted empezó hablando exactamente sobre eso. Nosotros vamos a ser salvos por la gracia de Jesús. Y el pueblo que mató a Jesús, ellos obedecían la ley de Moisés. Y ellos pensaban que ellos irían ser salvos por Dios, por la ley. Pero no, nosotros todos, nosotros vamos a ser salvos por Jesús, por la gracia de Jesús. No es por la ley. Interesante esto, y me gusta que Cornelio, en verdad, en lo que había conocido, quería serle fiel a Dios. Y Dios vio el corazón de Cornelio, una persona sincera. Y ojalá, yo quisiera que hubieran Cornelios en cada una de las iglesias, personas que están entrando, queriendo conocer a Dios de todo corazón, están buscando conocer y querer servir a Dios de la forma correcta. Dios, al ver al corazón de Cornelio, dice que mientras Cornelio estaba orando, Dios le envía un ángel. Y habíamos dicho la semana pasada que cuando Dios envía un ángel, es porque normalmente Dios tiene un mensaje, tiene una amonestación, pero detrás de siempre, de todos los mensajes que Dios envía a través de un ángel o detrás de alguna amonestación, Dios siempre tiene la intención de salvarnos. A través de esa amonestación o a través de ese mensaje, Dios quiere salvarnos. Y cuando Dios envía el mensaje a Cornelio, que alabado sea Dios, Dios tenía la intención de ¿qué? De salvar a quién? A Cornelio. Y lo interesante de este encuentro que tuvo Cornelio con el ángel, dice, mientras Cornelio se encontraba orando, Dios envió un mensajero celestial que lo llamó por su nombre. El centurión se asustó, pero se dio cuenta de que se trataba de un ángel enviado por Dios para instruirlo. Y le dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para la memoria delante de Dios. Y alabado sea Dios, porque el ángel le certifica a Cornelio de que Dios está pendiente de todo lo que está haciendo Cornelio. Y que Dios se siente contento de todas las limosnas y de todas las oraciones que Cornelio está haciendo. Alabado sea Dios. Y dice, envía pues ahora a Jope y haz venir a Simón, el que tiene de sobrenombre a Pedro. Este posa en la casa de un cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Mira, mi querido hermano, yo no sé cuál era la oración de Cornelio, pero Dios envió un ángel para decirle a Cornelio lo que él tenía que hacer. Y yo no sé ustedes, muchas veces le preguntamos a Dios, Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Ustedes alguna vez le han hecho esa pregunta a Dios? What you want me to do? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Verdad? Y de momento ahora Dios le envía un ángel a Cornelio. Oh, no te preocupes. Vete y búscate a Pedro y él te va a decir a ti lo que tú tienes que hacer. Él te va a contestar las preguntas que tú necesitas ser contestadas. Y aquí entra otra pregunta interesante. ¿Por qué Dios manda a que busque a Pedro a que le conteste las preguntas y no hace que el ángel le conteste las preguntas a Cornelio? Yo solo tengo esto en la cabeza, que esto fue muy engraçado. Dios, ese de los dos lados, porque lo mismo caso, Dios dio un sueño a Pedro de los animales que los puercos mate y come. Dios habló a Pedro para ir allá, hablar con él, pregar la mensaje para ella, porque Dios estaba respondiendo los sueños, mandó los ángeles para ella, pero dio un sueño, una visión para Pedro también. Dios es todo, como siempre. Pero ¿por qué pedirle a Pedro que fuera el que le explicara eso a Cornelio y no utilizar el ángel que hiciera eso? A ver qué ustedes piensan. El trabajo es nuestro trabajo, nuestro deber, es nuestro gran honor, por decir otra palabra, ¿ok? De ser los mensajeros para Dios, ¿ok? Nosotros somos los mensajeros, nosotros somos los ángeles de Dios. Entonces, esa labor es para nosotros hacer.
Porque en hacer el labor como ese, nosotros no solamente lo ayudamos a personas que le estamos hablando, predicando, enseñando, pero también a nosotros. Y nuestra fe será aumentada. Nuestra relación de Dios será más fuerte. Así que está ahí, es ese privilegio de poder hacer algo como esto. Dios se lo tocó a nosotros, la creación de Él. Interesante. Interesante ese punto. Dice aquí la sierva de Dios es bastante clara. Dice, nuevamente el Señor puso de manifiesto su consideración por el ministerio evangélico y por su iglesia organizada. Dios ha delegado una misión a ti y a mí. Dice, no era el ángel quien debía relatar la historia de la cruz a Cornelio. Y algo interesante es que si hay algo que puede ser más convincente, algo que pueda tocar más a las personas, es el testimonio de alguien que ha caído, que ha padecido lo mismo que tú y yo, que un ángel que nunca ha caído. ¿Me van entendiendo? Y miren esto, dice la sierva de Dios, dice, un hombre sujeto a las mismas debilidades y tentaciones debía instruirlo con respecto al Salvador crucificado, resucitado y ascendido al cielo. Y dice, el mensajero celestial fue enviado con el expreso propósito de poner a Cornelio en contacto con el ministerio de Dios, quien había de enseñarle juntamente con su casa cómo podía salvarse. Interesante ese punto. Ahora, pregunta que yo les hago, la semana pasada hice la pregunta que si Cornelio obedeció las órdenes del ángel y todos quedamos que sí, porque él envió a las personas a buscar a Pedro. Y entonces aquí viene lo curioso, que viene siendo lo que el hermano Alcides estaba mencionando, que una vez el ángel termina de hablar con Cornelio, se dirige ahora para hablar ¿con quién? Con Pedro. Porque acuérdense que Pedro es el que le tiene que decir a Cornelio, contestarle la oración de Cornelio. Y quien tiene la respuesta a esa pregunta es ¿quién? Pedro. Y ahora el ángel le va a decir, mira Pedro, te vienen a buscar. Y lo interesante de todo esto es el desenlace de cómo Dios decide a preparar a Pedro para el encuentro con Cornelio. Y déjenme decirle esto, Dios estaba preparando a Pedro. ¿Están escuchando esto? Y muchas veces para el mensaje que tú y yo tenemos que dar, Dios primero tiene que prepararnos. ¿Están entendiendo? Tú no vas a ir a decir lo que te dé la gana porque te da la gana. No, 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 mi querido hermano. Dios es un Dios de orden. Dios nos prepara y Dios nos capacita. Y mírense lo interesante de cómo Dios prepara a Pedro. Dice que inmediatamente después de la entrevista con Cornelio, el ángel se fue junto a Pedro, quien cansado y hambriento por causa del viaje, también se encontraba orando. Ah, mírate esto. El ángel interrumpió dos oraciones, la de Cornelio y la de Pedro. Y dice, mientras oraba, se le dio una visión, que fue la que contó el hermano, y vio en el cielo abierto y se descendía algo semejante a un gran lienzo que atado en los cuatro puntas era bajado del cielo, el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y dice, y vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Yo jamás he ni tocado esas cosas. Dice, volvió el ángel a él segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Este se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser cogido en el cielo. Ahora, pregunta que yo les hago. Le cuestionó Pedro, primero que nada, ¿Pedro sabía que el ángel era el ángel de Dios? ¿Sí o no? ¿Reconoció que ese ángel era de Dios? ¿Sí o no? Sí, lo reconoció. No había duda. Ahora, sabía que era de Dios. Dios le está dando un mensaje y a primera vista Pedro quiso interpretar el mensaje él mismo. Y bajo la interpretación que él pone del mensaje, le dice al ángel, yo no puedo hacer lo que tú me pides.
¿Están entendiendo esto? Bajo lo que él interpretó del mensaje, le dijo al ángel, yo no puedo hacerlo, porque va en contra de lo que yo conozco. Y pregunta que yo le hago, ¿es malo cuestionar a Dios, sí o no? That's Sí. the only way. The only way to understand what God wants from us is to ask questions. Ahí está. Muy bien, Sevi. La única manera en la que nosotros podemos saber qué Dios desea de nosotros es que le preguntemos. Y aunque pareciera que lo estamos cuestionando, lo que queremos es en realidad entender el propósito de lo que nos está pidiendo. Y déjenme decirle este punto. ¿Tenía razón o no de Pedro cuestionar lo que el ángel estaba pidiendo? No, porque vamos un poquito más atrás para las profecías. Daniel teve la visión, también no entendió y preguntó a Dios. ¿Tiene problema preguntar a Dios? No. Tenemos que preguntar a Dios lo que no entendemos, sí, porque desde Daniel no entendía. Preguntó a Dios. Pero era válido que él cuestionara lo que el ángel le había enseñado. ¿Tenía validez que él pudiera cuestionar eso? Déjame explicar algo. Yo no sé si esto es lo que tú estás tratando de decir. Vamos a pensar por un segundo la cultura y la forma que Pedro fue enseñado, criado. Correcto. La doctrina y todo lo que él tenía, o sea, lo que él sabía como de su tradición y eso. Él sabía por la pregunta, o sea, por el mensaje, por lo que le estaban pidiendo, él sabía que eso iba a traer quizá un conflicto con los demás judíos, porque él veía, bueno, me está pidiendo que vaya a los gentiles, y eso es algo que no se hace. Entonces, en ese sentido, él dijo, bueno. No, pero un pregunto, Juan. Antes de que él cuestionara, él todavía no sabía lo de los gentiles. Él cuestionó al ángel la visión Sí, de pero que esos animales eran inmundos. Todavía no se le había pedido a los gentiles. En cuanto a los animales ser inmundos, ¿tenías razón para él cuestionar la razón por la cual él no debía comerlo? Sí, porque eso fue lo que a él le enseñaron. Él sabía que, o sea, él sabía la Biblia en ese entonces, el Viejo Testamento, que eso era prohibido, que no se podía comer, que no se podía. Y por eso que él dice, desde que yo he nacido, yo nunca he tocado, ni he tocado estas cosas. Eso es inmundo. Entonces el ángel le tuvo que explicar la razón. O sea, le tuvo que dar la interpretación de lo que estaba mirando, porque él no entendía la interpretación hasta que Ángel le explicó. Pero eso que lo cuestionó, porque él se crió en su filosofía, su doctrina, de que eso no se tocaba, ni se tocaba, mucho menos comer. Interesante ese punto. Y quiero que cuando hago las preguntas entiendan que lo hago intencional, porque yo quiero que ustedes entiendan que no está mal cuestionar algo que se te pida que va en contra de lo que tú conoces que dice la palabra de Dios. El apóstol estaba, mira, más que claro de que la palabra de Dios decía que esos animales son inmundos. Y eso lo estaba diciendo desde temprana edad. Yo nunca he tocado eso ni lo he ingerido porque la palabra de Dios lo prohíbe. Ahora, él está basando un conocimiento real de lo que dice la palabra de Dios. Pero acuérdense que Pedro está interpretando la visión de forma literal. Le vio los animales inmundos. Pedro, levántate, mata y come. Él vio, espérate, esos animales son inmundos. Yo nunca lo he comido, no lo puedo hacer. Y yo quiero decirle esto porque la semana pasada lo puse en el tema. Y yo quiero que ustedes sepan que en el tiempo de fin se nos van a aparecer ángeles que van a aparecer que vienen del cielo. Y todo lo que un ángel de luz o alguien venga y diga, no, ahora hay que hacerle esto, pero va en contra de lo que ya tú conoces en la palabra de Dios, cuestiónalo. Como hizo el apóstol, eso no es pecado, cuestiónalo, porque Dios nunca va a contradecir
lo que ya él ha establecido en su palabra. Alabado sea Dios por eso, ¿verdad? Eso es algo que quería enfatizar que el apóstol hizo, y muchas personas lo critican, pero alabado sea Dios, cuestiona lo que aparentemente va en contra de lo que ya la Biblia estableció. Pero ahora el apóstol se iba a topar con algo de que Dios no le estaba hablando de animales. Y aquí va el otro punto, que era lo que tú estabas mencionando, Juan, que tristemente el pueblo judío consideraba a cualquier persona fuera del judaísmo, que ellos eran los gentiles, se le consideraban a ellos inmundos, al igual que esos animales. Qué triste esa manera de pensar. Si tú no eres de mi religión, eres un animal inmundo y no merecía la salvación. Y esa era la forma, la perspectiva de ellos de ver su religión. Y así fue como ellos fueron criando. Y ahora Dios quiere enseñarle a Pedro un esquema totalmente profundo y diferente a lo que se le había enseñado a él toda una vida. Y aquí es donde vamos ahora tú y yo a entrarnos a esta profundidad de esta visión, que va mucho más allá, mis queridos hermanos, de solo un régimen alimenticio. Y vamos aquí, dice, ¿cuál era el propósito de esta visión? ¿Acaso la visión era de que ahora sí se pueden comer los animales, cualquiera nos dé la gana, porque Dios lo limpió? Eso era lo que se refería a la visión. ¿Con qué propósito iba dirigida esta visión? A ver, dígame, hermano. Exatamente isso. A Bíblia ensina, a Bíblia habla. O propósito da visão não é que podemos comer porco, não. O propósito da visão é que os gentiles são povo de Deus também. Não, como eles estavam acostumados que eles não prestavam, pero Deus estava mostrando que todos somos filhos de Deus. Não importa se você é de Colômbia, se é de Brasil, se é de Equador, não importa, todos somos filhos de Deus. Ahora, ¿qué enseñan las otras denominaciones con respecto a esta visión? Bueno, ellos, eso es lo lindo, que ellos cogen este versículo y ese es su argumento para decir que todo se puede comer. No. El cerdo está bueno, esos tortones está rico, el chicharrón. No. Es lo que ellos usan. Y cuando uno le dice, no, hermano, ellos hasta algunos se ofenden. No, tú eres legalista, tú eres esto, aquello. Pero es que cogieron este texto como lo cogió Pedro, literalmente, y no lo cogió en la forma como fue señalada. Interesante este punto, y me alegro que lo trajera, porque vemos que esa enseñanza que ahora las iglesias están enseñando a las demás personas, y literalmente te leen ese texto, te leen exactito el texto y te dicen que eso es lo que se refieren, pero no es una enseñanza bíblica. Y aquí hay un punto que no mencioné la semana pasada, pero quiero aprovecharla ya que tenemos la segunda parte de este tema, me da la oportunidad de profundizar en un aspecto. Y lo interesante de todo esto es que en el principio Dios estableció qué se podía comer y qué no. Eso está en Levítico 11. ¿Qué se considera limpio? ¿Qué se considera inmundo? El pueblo de Dios escogido durante toda la historia mantuvo esas reglas. Aún en el Nuevo Testamento, mírense lo interesante de todo esto, y esto es algo que sería bueno compartir con otros hermanos que tengan dudas. Aún Pedro, después de haber recibido esta visión, una vez entendió el verdadero significado de esta visión, por alguna razón en alguna parte de la Biblia se menciona de que ahora se pueden comer los animales inmundos en el Nuevo Testamento. ¿Algún apóstol enseñó y comenzó a predicar que ahora se podían comer los animales inmundos? No, mi querido hermano, interesante todo esto. Entonces, mis queridos hermanos, si antes, durante y después en toda la Biblia no ha habido ninguna escritura, aún así dice Jehová, que Dios ha cambiado su ley, porque la ley de Dios es inmutable, la palabra de Dios, lo que Dios establece, Dios no cambia, mis queridos hermanos. Entonces, ¿de dónde estamos sacando nosotros que podemos comer ese otro tipo de alimentos? Interesante ese punto.
¿Alguien tiene un comentario? No quería, hermano Arcide, ¿tiene un comentario? Sí, yo tengo un comentario rápido, corto. No. Yo no me recuerdo dónde está en la Biblia, pero hermanos de otras iglesias, ellos también hablan que podemos comer carne, lo que queremos, porque yo pienso que fue Paulo. Yo pienso en Colosenses. Él también habló, todo que entra en tu boca es limpio por Dios. Lo que estraga es lo que sale de tu boca. Ahí las otras congregaciones hablan que porque Pablo habló esto, podemos comer todo. No, él sabía que no podíamos comer porco. Él estaba hablando de todo que comemos sin lavar las manos. Él no estaba hablando que podíamos comer porco. No, no podemos. Porque como tú hablaste, desde la arca de Noé, en Génesis, él habló, siete animales limpios, 2 inmundos. Ya eran animales inmundos desde Génesis. No es nosotros que estamos hablando que no podemos. No, la Biblia nos habla. Fíjate, también me acuerdo una vez algo que un pastor me dijo a mí, evangélico, no adventista. Vino el tema de la comida, él sabía que yo era adventista, y me dice, Juan, fíjate, el error que ustedes tienen es que sí, eso fue prohibido en ese entonces. Entonces, no había refrigeración, no había nevera, la forma de limpiar era sucio. Y ahora que hemos progresado tan avanzado, hay una nevera y la carne está fresca, se mantiene fresco, lavamos las manos, lavamos todo el sitio. Y la comida ahora es mucho más mejor conservada ahora, porque en eso entonces no había nada de esto. Ahora que la hay, se puede, porque ahora, y además dice, si tú, como dijo el hermano, si tú oras por la comida y la bendices, ya, tranquilo, tú estás bien, tú sabes, el Señor, lo malo es lo que sale de la boca, no lo que entra. Yo me reí, yo vi al pastor y me buscaba para entrar en discusión, y yo le dije a él, mi papá, que es pentecostal y fue pastor por 40, 50 años, le dije, mi papá me enseñó algo a mí. Él me dijo, cuando tú ves que tú no puedes convencer a alguien de lo que tú quieres decir, déjalo por vencido y sigue adelante. Así que, pastor, con todo respeto, vamos hacia adelante. Y él me miró, y no, porque we're going to agree to disagree. There's not going to be any, no vamos a llegar a un acuerdo, porque tú sacaste 2 o 3 cositas, pero no cuentes toda la Biblia, tú cuentes 2 o 3 cositas de la Biblia, no la Biblia entera, sino 2 o 3 cositas, y con eso tienes tu religión. En cuanto a lo que estaba mencionando, de apellido Rosado, me da la cita de Mateo 15:11, que dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Interesante, mis queridos hermanos, cuando Dios quiere hablarnos a nosotros, al pueblo de Dios, Dios quiere que nosotros entendamos que Él tiene un propósito para con su pueblo. Y cuando Dios, y yo quiero que ustedes entiendan que a veces se nos hace, que cómo ellos pueden malinterpretar las cosas. Miren, cuando el apóstol estaba recibiendo la visión de primera instancia, él la malinterpretó. Y te voy a decir más. Dice la palabra de Dios que ¿cuántas veces el ángel le tuvo que repetir la visión? ¿Cuántas veces se la recibió? 3 veces. Y las 3 veces el apóstol seguía reacio porque se estaba pensando que Dios le estaba hablando sobre los animales, la alimentación. Y Dios estaba yendo mucho más allá, mis queridos hermanos, de los animales. En este ámbito que estamos tocando hoy, Dios no se refirió a la alimentación. Y sería bueno algún día poder entrar para profundizar en cuanto a eso de la alimentación. Dios quería alcanzar y salvar no a la alimentación, sino a Cornelio.
Hermano, sí, tenía un comentario. Sí, no, yo estoy gustando mucho este papo de la alimentación. Exactamente esto que yo no estaba lembrando es Mateos 15, que él habla porque la época de Jesús, los sacerdotes, los pueblos de la iglesia, ellos lavaban las manos 7 veces antes de comer, pero ninguno comía puerco, ninguém comía puerco. Pero ellos estaban reclamando que los discípulos de Jesús no lavaban las manos 7 veces antes de comer. Por eso, yo pienso que fue Paulo, Pedro, no me recuerdo quién habló esto, que no podía comer, que todo está limpio, pero no estaba hablando de puerco. Estaba hablando de podía comer sin lavar las manos 7 veces. Podía comer. En ese caso sí, pero en cuanto a la visión de Pedro, mira lo que dice la sierva de Dios en el libro de Historia de la Redención. Dice, mediante la visión del lienzo y su contenido que descendió del cielo, se iba a librar a Pedro de sus arraigados prejuicios sobre los gentiles. Significa que Pedro también tenía que los prejuicios. Y dice, y debía comprender que por medio de Cristo, las naciones paganas llegaban a ser también participantes de las bendiciones y los privilegios de los judíos, y que junto con ellos debían ser igualmente beneficiados. Algunos han sostenido que esta visión significa que Dios eliminó la prohibición de usar la carne de animales que anteriormente habían sido considerados inmundos, y que por lo tanto la carne de cerdo es apta para el consumo. Esta es una interpretación estrecha y completamente errónea, dice la sierva de Dios, y dice, contradice flagrantemente el relato bíblico de la visión y sus consecuencias. La visión de todos los animales vivos que se hallaba en el lienzo y acerca de los cuales se dio la orden de Pedro de que matara y comiese, para asegurarle que lo que Dios limpió no debiera ser llamado común e impuro. Era simplemente una ilustración que se empleó para presentar a su mente la verdadera situación en la que se encontraban los gentiles, que por la muerte de Cristo llegaban a ser coherederos con el Israel de Dios. Para Pedro era a la vez una reprensión esa visión. A Pedro se le estaba regañando en esa visión porque Pedro tenía la misma mentalidad. Y dice, y era también una instrucción que le estaban dando a Pedro. Hasta ese momento sus labores se habían confinado totalmente a los judíos y había considerado a los gentiles como una raza impura. Él también pensaba así. Y dice, excluida de las promesas del Señor. Entonces se le indujo a comprender la amplitud del plan de Dios. Y aquí es donde entramos tú y yo, mis queridos hermanos, a la misión más sublime que Dios nos ha podido dar, y es que la amplitud del plan de Dios es alcanzarnos a todos, mis queridos hermanos. No hay límites hacia quien Dios quiera alcanzar y salvar. Ahora, incluso mientras consideraba la visión, se le dio una explicación de ella y dice, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, Pedro seguía como sin entender. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por su nombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos porque yo los he enviado. Ahora déjenme decirle, a Pedro se le puso la cuestión ahora más difícil porque recibió una visión que todavía no ha entendido completamente. Y ahora Pedro tiene un prejuicio hacia esa gente y Dios le está diciendo, vete porque yo les envié que te busquen. Ahora Pedro se va, pero todavía Pedro no sabe para qué voy. ¿Están viendo la situación de Pedro?
Dios me envió, tengo una visión que todavía no he aclarado y encima de la visión que todavía no he aclarado, tengo que ir con esta gente inmunda. Interesante esto. Mire cómo se va poniendo esto. Dice, pregunta que les hago. Al final, al cabo, ¿obedeció Pedro al llamado al ir a la casa de los gentiles? Sí. Dentro de Pedro, ¿ustedes creen que se sentía incómodo al ir a la casa de esa gente? Definitivamente. Estaba como que fuera de su comfort zone. Ya, porque si no fuera, si yo pienso, digo, yo pensando acá mirando y leyendo esa historia, yo pensando que por una razón que pidió ciertos testigos que la acompañaran. Ah, ahí está. ¿No me entiendes? Él pidió, bueno, voy a buscar los 4 testigos porque vayan conmigo. Que no digan que yo tengo algo con ellos. Claro. Ajá. Mírate en esto. Dice, era una orden que para Pedro, mira lo que dice la sierva de Dios, fue una orden que le pidió Dios, que dice que para Pedro era difícil de cumplir. ¿Qué impedía que Pedro fuera a esa casa? Sus prejuicios. Los prejuicios que ya tenía sobre esas personas, mis queridos hermanos. Dios quería salvar a Cornelio y a su familia. Dios quería utilizar a Pedro, pero los prejuicios de Pedro se estaban interponiéndose en cierto modo para que el propósito de Dios se cumpliera, mis queridos hermanos. Y muchas veces Dios te está llamando a ti para que vaya y hable con fulano, para que vaya y hable con fulana. Y Dios te está diciendo, pero el dichoso prejuicio que tú tienes hacia esa persona impide que el Espíritu de Dios obre, mis queridos hermanos. Y Dios está diciendo en esta tarde que es tiempo que la iglesia adventista derrumbe los prejuicios, mis queridos hermanos. Porque Dios quiere que tú hables con todos, que tu mensaje obre para salvarlos a todos. Y el dichoso prejuicio nuestro nos los está impidiendo, mis queridos hermanos. Hermano Alcides, ¿tiene un comentario? Sí, no, yo volver un poquito, porque yo me recuerdo que yo leí en la Biblia que cuando Pedro llegaste en la casa de los, yo olvidé el nombre de él ya sabía. Ele falava, não, eu sei, eu tive uma visão para vir pregar para ti. E Pedro batizou, leia também a família dele, esse é o batismo de todos. Agora, entrando na parte essa, sim, nós outros, adventistas de los sétimo dia, temos que ir a la calle e pregar as 3 mensagens angélicas. Amém. Eu estou aqui para isso. Eu vou fazer isto, porque eu, como adventista, sim, eu tenho que sair y pregar las 3 mensajes angélicas. Y mira esto, dice la sierva de Dios que Pedro se le hizo difícil cumplir, pero dice, pero no se atrevió a obrar de acuerdo con sus propios sentimientos. Y muchas veces you need to put your feeling aside. Muchas veces tenemos que poner nuestros sentimientos a un lado y dejar que sea el Espíritu de Dios que obre a través de nosotros, mis queridos hermanos. Y dice, cuando permitió que entonces fuera la voluntad de Dios, y dice, por lo tanto, descendió desde donde estaba para recibir a los mensajeros enviados por Cornelio. Estos comunicaron su extraño pedido al apóstol, y de acuerdo con sus instrucciones que acababa de recibir de Dios, accedió a acompañarlos al día siguiente. Los atendió cortésmente esa noche, y a la mañana siguiente salió con ellos rumbo a Cesarea, acompañado por 6 hermanos, que era lo que decía el hermano Santo. Y esos 6 hermanos habían de ser testigos de todo lo que se dijera e hiciese mientras se hallaba visitando a los gentiles, porque sabía que se lo llamaría a rendir cuentas por actuar de una forma tan contraria a la fe y a la enseñanza de los judíos. Y aquí vemos todavía a Pedro que le importaba y estaba preocupado más por lo que fuera a decir los líderes de la iglesia que lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo, mis queridos hermanos, que aún así queremos hacer la voluntad de Dios, pero queremos todavía mantener contentos a aquellas personas que son piedras de tropiezo para que la obra de Dios alcance el corazón de esas personas. Pero vemos que aún así Dios quería utilizar a Pedro, porque Dios escogió a quién, a Pedro. Dios escogió a Pedro para hacerle ese trabajo.
Y muchas veces quiero dejarte saber que Dios te ha escogido a ti. Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de ustedes. Pero tenemos que dejar los prejuicios a un lado, el qué dirán, o que si no ha sido esto aprobado, lo que sea. Si Dios te ha llamado a hacerlo, hazlo, mi querido hermano. No hay nada por encima de la voluntad de Dios. Por Dios vivimos, por Dios obramos. Todo lo que hacemos es por Dios, mi querido hermano. Entonces dice aquí, transcurrieron casi 2 días antes de que el viaje terminara. Y Cornelio tuvo el grato privilegio de abrir las puertas al ministerio del evangelio, que de acuerdo con seguridad de Dios se le dio, le enseñaría juntamente a él y a su casa cómo podrían salvarse. La pregunta que Cornelio estaba orando y quería que se le contestara era cómo él podría obtener la salvación para él y su familia. Esa era la pregunta, la misión de Pedro. Pedro tenía la respuesta a esa pregunta y hay millones de personas esta tarde orándole a Dios. Dios, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo mi familia puede ser salva, mis queridos hermanos? Y nosotros tenemos la respuesta aquí en la palabra de Dios y Dios te está llamando para que le conteste esa pregunta, a esa oración, a esa persona y nuestros prejuicios nos los están impidiendo. Interesante ese punto, mi querido hermano. Y dice, mientras los mensajeros hallaban el camino, el centurión había reunido a tantos de sus parientes como pudo para ellos. Dios le dijo que trajera a Pedro para que le hablara a él y Cornelio invitó a toda la familia a aprovecharse. Mira, si el apóstol va a estar aquí, que nos hable a todos. Qué lindo eso, mis queridos hermanos. Porque Cornelio también quería que su familia se salvara. Y él entendió que si el mensajero de Dios, el ángel, le iba a traer a alguien para tocar a su corazón, también podía tocar a su familia. Y dice, juntamente con él pudieran ser instruidos en la verdad. Cuando Pedro llegó, un gran grupo se hallaba reunido allí, esperando con ansias escuchar sus palabras. Pedro pensaba que solo iba a hablar con Cornelio. Se topó con la familia entera de Cornelio, con los primos, con los tíos, tal vez estaban hasta los vecinos allí, todos estaban reunidos, todos querían escuchar ese mensaje que Pedro iba a hablar, que todavía Pedro no había descifrado. Fíjense esto, el peso grande a lo que Pedro estaba llegando allí. Dice, cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, escuchen esto, esta parte es interesantísima, ¿cómo se le recibió? Muy bien. ¿Qué hicieron? Cornelio. Oh, go ahead. Dígame, ¿cómo lo recibieron? De primera impresión que impactó a Pedro, esa costumbre que ellos tienen. ¿Cómo lo recibieron? Lo recibieron como era la costumbre de recibir un alto funcionario. ¿Y cómo se reciben esas personas? ¿Se le qué? Bien. Con mucha reverencia y... Se arrodillaron. Se arrodillaron a él. Se le arrodillaron. Muy bien, ahí está. Y después de hacerle su reverencia, se arrodilló delante de Pedro y entonces Pedro le dijo que se levantara, que él también era un hombre. Ahí está. Esa es la parte que quería. Mírense en esto. Se le arrodillaron y lo adoraron. Escuchen esto. No solo de forma de respeto se le arrodillaron, comenzaron a adorar a Pedro. Y algo lindo de Pedro fue que aunque para él era jactancioso en el sentido de que yo tengo la palabra de Dios, nosotros somos los que nos vamos a salvar y todo eso, lo más interesante fue que Pedro no aceptó esa adoración. Pero déjenme decirle algo a ustedes, ¿era una costumbre en aquel entonces hacer eso, sí o no? ¿Qué cosa? Era una costumbre para esta gente adorar a aquellos que ellos consideraban algo importante, alguien grande. Sí, para ellos era una costumbre, para ellos era normal. Acuérdate que ellos no sabían totalmente Dios y era la familia de él. So,
para ellos eso era algo, querían demostrar reverencia y gratitud, pero ellos sabían que era un hombre de Dios, y como sabían que era hombre de Dios, pues rápidamente se tiraron y se postraron inmediatamente, pero que me gusta la reacción de Pedro, porque yo conozco unos cuantos, perdóname Dios, y que cuando que cuánta gente no dirían, claro, pues claro, si yo tengo una palabra, y o sea, yo soy mero, ¿me entiendes? Pero él no hizo eso, él me dice que se sintió like shocked, se quemó, pero no, párate, no, y soy un pecador o un siervo como tú, no como ustedes. Ahora, esta pregunta es sumamente interesante. ¿Piensa que nosotros debemos seguir o permitir que las tradiciones de otros lugares las practiquemos para que no se ofendan las personas? ¿Qué ustedes piensan? Para mí, yo dependería. O sea, hay cosas que depende. Okay, está bien. Aquí veo depende. Vamos a ver, quiero escuchar la opinión de unos cuantos más. ¿Piensa que nosotros, los adventistas, debemos seguir o permitir que las tradiciones de otros lugares las practiquemos nosotros para que no se ofendan las personas? ¿Qué ustedes piensan? No, debemos seguir la Biblia. La Biblia no, depende. ¿Qué más? ¿Puedo dar un ejemplo? Claro. Ok. Yo estuve en Romania hace poco. Entonces, en el servicio de sábado vinieron como 5 o 6 personas no cristianas, no entienden nada, eran moteros y entraron porque nosotros teníamos ministerio de motoras, ellos entraron y el grupo de motoras de AMM, ellos se hicieron amigos con este otro club, y ellos por respeto y cariño y qué sé yo, de amistad, ellos vinieron a la iglesia y oyó el mensaje, y yo estaba súper gozoso porque el pastor predicó tremendo mensaje, y yo dije, Señor, que esa semilla crezca y sea tremendo árbol, que se arrepientan esta gente y que conozcan a Dios. Cuando se acabó el servicio, el presidente y por eso digo depende, no que yo diría qué tipo de costumbre sería. Y aunque sea malo o bueno, todo depende, no es que sea malo o bueno, pero para mí no quería ofenderlo en cierta ocasión. Pero en esta ocasión, el señor del grupo, el presidente del club, que vino a la iglesia, que trajo 6 personas, nos dijo a nosotros, mira, nosotros tenemos en el cementerio tenemos un sitio que le damos los miembros que han muerto en accidentes de motoras, y allí tenemos un sitio que le ponemos su retrato para acordarnos de ellos y más o menos tener un memorial para ellos. Nos gustaría si ustedes vinieran y por lo menos lo vieran. Y yo le dije, bueno, todo depende de qué es lo que tú quieres que hagamos. Todos simplemente queremos que miren lo que hicimos para un reconocimiento a nuestros compañeros que han muerto en la carretera. Está bien. El grupo fuimos, y vimos, tenía una moto y tenía los retratos y tenía qué sé yo qué rayos en un área de un cementerio que les regalaron a ellos. Ellos nos invitaron para que lo vieran. Nosotros fuimos, vimos. Ahora, ellos fueron y empezaron a prender velas. Yo no hice eso. Hasta ahí yo llego. O sea, yo fui, como fueron a la iglesia, y yo me sentí en parte comprometido de ir y señale que sí, es bonito. Y les decía, no, es bonito, qué cosas bonitas que hicieron para sus compañeros que han muerto. Pero cuando empezamos a prender vela, todo, me dio gracia, porque yo miré todos los muchachos adventistas, fuimos para afuera, lo echamos para afuera, y ellos se quedaron ahí con sus velitas. Y no nos preguntaron por qué hicimos eso. Y yo entre mí diciendo, porque también tenían el problema del lenguaje, porque yo no hablo de ese lenguaje y ellos hablan muy poco inglés. No nos preguntaron por qué, pero que fueron sumamente agradecidos de que fuimos allí y vimos algo que ellos hicieron para sus compañeros. Sumamente agradecidos, y querían, nos sacaron retratos y
y uno de los muchachos traían libros y eso, y hablábamos, y dijeron, no, vamos a ir a la iglesia de nuevo otro sábado. Perfecto, gracias. Y nos fuimos, ellos fueron por un lado, nosotros fuimos para otro lado para hacer lo que tenía que hacer. Ahora, no hice nada de, para que yo entienda, de homenaje o reconocimiento, prendiendo vela, nada de eso. Simplemente el acto de nosotros aparecer como viendo que hicieron algo y dando reconocimiento por lo que hicieron, no hicimos nada más que eso. Y por eso que digo, esa era la costumbre de ellos. Ellos eran muy católicos, se llaman católicos ortodox, Catholic, que son mucho más, como diga ella, más reventados de los más católicos, son bien católicos. Son más estrictos. Y nos fuimos y pasamos el día lo más bien. Y ese es el ejemplo que quería decir, por eso que dije, dependiendo, quizás esa sea la costumbre de ellos, eso es algo que nosotros no hacemos, y no prendemos velas, no oramos a rezar y nada de eso. Pero como vinieron a la iglesia, oyeron el mensaje, dije, bueno, ya que vinieron, para que venga el sábado que viene, voy a aparecer para dar cara nada más. Ok, en base a ese ejemplo que nos has dado, te voy a hacer dos preguntas, Juan. En el momento que tú estuviste allí, que tú decidiste no encender las luces, ¿por qué decidiste no hacerlo con ellos? Porque yo no es, para yo hacer las cosas, algunas cosas, todo lo que yo hago, yo quiero estar claro de lo que estoy haciendo. En parte me siento como Pedro, explícame por qué, y cuestiono por qué. Y por eso dije, bueno, yo sé que los católicos, ellos prenden y ponen una vela y hacen una oración. Yo sé que los católicos hacen eso. Ellos no oraban ni nada, pero yo vi que prendieron vela y yo inmediatamente lo echamos para atrás y ellos su vela, todos los muchachos la cosa, ellos ven a uno y tú reacciona como uno reacciona, ¿me entiendes? Cuando yo me eché para atrás, todo lo de AMM se echaron para atrás también. Espérate. En este caso hubo un conflicto con tus ideales. Y como yo era un país extranjero, que no son las reglas de ellos, los conocimientos de ellos, no me sentí cómodo, y ese punto, cuando ya me siento incómodo, ya hasta ahí yo llego, ¿me entiendes? Y eso está bien. Ahora, yo lo que lo veo, Sebi, tiene un comentario. I was going to say, you're going to have to be civilized and gentle the way you did, but you still did not participate on what they were doing. You did it in a nice way. You accommodate them, but when it came to the point that you don't do, and you know that you cannot do that, you just walked away without fighting, but you still did not participate on what they were doing. And this is what we have to do. We have to be gentle, but we cannot participate on what they, we know that we cannot do. Correcto. Es como estaba diciendo Sebi dijo, tú estuviste en el lugar con ellos, fuiste muy civilizado, fuiste muy respetuoso y todo estuviste bien, pero no participaste de aquello que entra en conflicto con lo que tú crees. Y ahí es donde yo quiero que ustedes entiendan, yo voy a decirle a ustedes un escenario similar. Mi esposa y yo estuvimos, nos invitaron unos hermanos de la iglesia para lo de despedida del año. Ellos tenían una actividad con su familia y nosotros no teníamos familia en ese entonces y lo acompañamos. Entonces estábamos con ellos, con toda la familia, todo normal. De momento, algo así de manera random, sale el familiar y trajo un muñeco que él decía que era el niño Jesús y una moneda como de, I don't know if it was silver o golden, de plata o de oro. Entonces andaba con todo el mundo para que tenía que darle el beso al niñito Jesús y a la moneda, y eso te iba a traer prosperidad para el otro año, y toda la gente queriendo eso, dándole besos. Y hasta ahí pues, nosotros nos sentimos incómodos porque decíamos, nosotros no creemos en eso, ¿me entiendes?
y no queríamos que se ofendiera, pero gustosamente pues se dejó saber de que no. Pero lo que quería decirle era, en esta lección, como dice el apóstol Pedro no permitió que se la adorase. Aunque era una costumbre y era una tradición de ellos, va en conflicto con lo que Dios ha establecido. Y muchas veces todo está en la manera como nosotros lo hagamos, porque tú puedes hacerlo de una manera despectiva y faltarle respeto a la persona, o puedes utilizar el mismo evento como una oportunidad para enseñarle la verdad que tú conoces. ¿Me vas entendiendo? Entonces, es cierto que nosotros no podemos participar de lo que ellos hacen, pero sí es cierto que podemos utilizar esa oportunidad de manera elocuente, de manera respetuosa y amorosa, y dejarles saber lo que nosotros creemos. Y cuando tú lo haces de esa manera, ellos no se sienten ofendidos, te respetarán, te van a apreciar, porque aunque tú no crees, estás ahí con ellos, y aunque tú no crees lo que ellos están haciendo, le dejaste saber lo que tú crees. Es más, hasta tú no sabes si se puedan convertir, porque eso crea más preguntas para ellos conocerle al Dios que tú les sirves de manera amorosa y respetuosa que le estás presentando. Dice, Pedro se apartó horrorizado al ver que el centurión hacía esto, y levantándole le dijo, levántate pues, yo mismo también soy hombre. There's nothing special about me. Pedro dijo, no hay nada especial. Dice, entonces comenzó a conversar con él familiarmente, para eliminar del centurión ese sentimiento de pavor y extrema reverencia que manifestaba hacia él. Si Pedro hubiese estado investido de la autoridad y la posición que le atribuye la Iglesia Católica, dice la sierva de Dios, habría animado la veneración de Cornelio en lugar de refrenarla. Pero los allí llamados sucesores de Pedro exigen que los reyes y los emperadores se arrodillen a sus pies, mientras Pedro mismo insistió que solo era un hombre falible y sujeto de error. Pedro, dice, habló con Cornelio y con los que se hallaban allí reunidos en su casa con respecto a las costumbres de los judíos, que se consideraba ilegal que se relacionaran socialmente con los gentiles y que ello implicaba contaminación ceremonial. No estaba prohibido por la ley de Dios, pero la tradición de los hombres había hecho de esto una costumbre imperativa. No era que Dios lo prohibía, sino que la costumbre, la ley del hombre creó eso. Y dijo entonces, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común inmundo. Y alabado sea Dios, porque en ese preciso momento Pedro comienza a entender la visión y ahora le está predicando la visión que puede salvar a él y a su familia. Y le dice, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Y así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Acto seguido, Cornelio relató su experiencia, las palabras del ángel, y en conclusión dijo, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Todos querían, estaban receptivos al mensaje. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. ¿Escucharon esa parte, mis queridos hermanos? Porque es la parte de la Biblia que las otras denominaciones no leen. Pedro entendió la visión y dijo que Dios no hace excepción de qué, de personas, sino que toda nación se agrada del que le teme y le hace justicia. No importa que sea chino, Japón, boricua, del país que sea, del color que sea, Dios no hace excepción de personas. Dice, los gentiles que como Cornelio temían a Dios y practicaban la justicia y vivían de acuerdo con la luz que tenían, eran bondadosamente considerados por Dios, quien acepta sus sinceros servicios. Y tú sabes la alegría que le dio Cornelio entender de que Dios también lo aceptaba a él. Se batizó. Ele se batizou e todas as famílias foram batizadas por Pedro. ¿Qué le faltaba a la fe y a la justicia de Cornelio? Aceitar Jesus.
necesitaban a conocer a Jesús. La gracia de Jesús. Ahí estaba lo que Jesús había hecho. Y dice, piensa que esa podría ser nuestra situación hoy. Que nosotros demos a las demás personas a conocer lo que Jesús ha hecho por la humanidad en el pasado, lo que ha hecho por nosotros hoy y lo que puede ser en la vida de cada uno de ellos. Dice, ¿por qué muchos rehúsan recibir la luz de Cristo hoy? Dice, muchos rehúsan recibir la luz de Dios, les envía en su providencia y le excusan para hacerlo citando las palabras de Pedro y Cornelio y sus amigos, sino que en toda nación se agrada del que teme y le hace justicia. Sostienen que no importa lo que el hombre crea mientras sus palabras sean buenas. Las tales están equivocadas. La fe, mis queridos hermanos, debe concordar con las obras. Deben avanzar de acuerdo con la luz que han recibido. Si Dios los pone en relación con sus siervos que recibieron nuevas verdades fundadas en la palabra del Señor, debieran aceptarlas gozosamente. La verdad siempre se dirige hacia adelante y hacia arriba. Por otra parte, los que pretenden que solo su fe los salva, están confiando en una cuerda de arena, porque la fe se fortalece y se perfecciona únicamente a través de las obras, mis queridos hermanos. No porque las obras te salvan, sino que tu fe se fortalece en tus obras. Es el proceso de lo que la fe está haciendo en ti. ¿Se refleja en qué? En tus obras. Se está manifestando lo que Dios está haciendo en ti. ¿Qué mensaje escucharon? ¿Quién se manifestó mientras Pedro predicaba? ¿Y cuál fue el resultado? Dice, Pedro predicó a Jesús en esa casa, frente a ese grupo de atentos oyentes. Su vida, su ministerio, sus milagros, su traición, su crucifixión, su resurrección, la ascensión y su obra en el cielo como representante y abogado del hombre para suplicar en favor del pecador. Mientras el apóstol hablaba, miren lo que sucedió, su corazón se llenaba de gozo por la verdad que el Espíritu de Dios le estaba ayudando a presentar a la gente. ¿Quién primero se estaba beneficiando? Pedro. El corazón de Pedro mientras predicaba se transformaba. Ahora la barrera, la perspectiva de Pedro cambió totalmente. Y dice, y el apóstol fue, sus oyentes estaban encantados con la doctrina que escuchaban porque sus corazones habían sido preparados para recibir la verdad. El apóstol fue interrumpido por el descenso del Espíritu Santo que se manifestó como en el día del Pentecostés. Alabado sea Dios. Y dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramó el don del Espíritu Santo. De así como se derramó ante el pueblo de Dios, se derramó con el mismo poder ante los gentiles. Y dice, porque los oía que hablaban en lenguas que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Va a haber alguna razón para que yo no pueda bautizarlos a ellos que están siendo tocados por el mismo Dios que nos tocó a nosotros? Y mandó a bautizarlos a estos gentiles, a estos inmundos que ellos llamaban, ahora eran hermanos en la fe, en el nombre del Señor Jesús. Y entonces le rogaron que se quedaron allí algunos días. Hermano Alcides. No, ahora usted hablando sobre eso, me volvió a mi cabeza cuando usted empezó. Usted preguntó si podemos ser santos. Yo hablé que sí. ¿Por qué? Va a acontecer lo mismo con nosotros. La uva cerolla va a caer y va a tener muchos de nosotros que seremos santos como Jesús, como los apóstolos fueron pregando la palabra de Dios cuando se bajó el Espíritu Santo en ellos. Va a acontecer lo mismo con nosotros ahora en lo final de los tiempos. Claro. Mírense, esto interesante, dice, el descenso del Espíritu Santo sobre los gentiles no equivalía al bautismo. Los pasos requeridos en el proceso de la conversión, dice la sierva de Dios, en todos los casos son fe, arrepentimiento y bautismo. Por eso la verdadera iglesia cristiana está unida, tiene un Señor, una fe y un bautismo. Vuelvo y repito, la verdadera iglesia cristiana tiene solo a un Señor, una fe
y un bautismo. Los diversos temperamentos se modifican por virtud de la gracia santificante y los mismos principios distintivos regulan la vida de todos. Pedro accedió a los ruegos de los creyentes gentiles y permaneció con ellos por un tiempo para predicarle a Jesús a todos los paganos de la comarca. Ahora no solo era la familia, sino a todos los vecinos, a toda esa área. El mensaje de Jesucristo alcanzó a todos. Ahora, se me está acabando el tiempo, pero no quiero irme sin discutir estos dos puntos. Primero, ¿cuál fue la reacción de los hermanos de Judea cuando se enteraron de lo que aconteció? ¿Qué pasó con los líderes de la iglesia y los demás apóstoles cuando se enteraron de que Pedro cogió y bautizó a toda esa gente? Ficaron furiosos. Oye, pero en vez de alegrarse, pues mira, más personas aceptaron a Jesús. Dice la palabra de Dios que se enojaron. Pregunta que les hago, ¿piensan ustedes que eso podría pasar a nosotros? De la misma manera. Dice, cuando los hermanos de Judea se enteraron de que Pedro había predicado a los gentiles, se había encontrado con ellos, se había comido con ellos en su casa, se sintieron sorprendidos y ofendidos por esa extraña actitud de su parte. ¿Cómo va a ser eso el hermano con esa gente? Dice, temían que tal conducta que les parecía presuntuosa tendiera a contradecir sus propias enseñanzas. Tan pronto como Pedro se encontró con ellos, lo recibieron con una severa censura. Óyeme, tan pronto llegó a la iglesia, no, aquí tú no vas a entrar, papá, espérate. Vamos a hablar de lo que tú hiciste malo. Y le dijeron, porque has entrado, ¿cuál fue la causa de la censura? Porque has entrado en casa de hombre incircunciso y has comido con ellos. Óyeme, mira la causa para censurar al hombre. Y muchas veces, ¿cuáles son las causas que nosotros buscamos para sacar a los hermanos que están haciendo la voluntad de Dios? Interesante ese punto. Y mira lo que dice aquí, cómo Pedro trata de explicar su acción. ¿Qué le dice Pedro a ellos? A ver. Yo quiero comentar algo también de antes de esto. Dígame. Esto me sorprendió mucho. ¿Por qué Pedro hizo esto? Porque Pedro también, él también no quería pregar a ninguno gentío. Él tenía muchas discusiones con Paulo, Saulo, que se viró Paulo. Él tenía muchas brigas con Paulo porque Paulo hablaba para ella. No necesita circuncidar. No, nosotros tenemos que pregar el evangelio para todo el mundo. Y Pedro se quedó bravo con Paulo, pero necesitó el Espíritu Santo venir para los ángeles venir para ella, dar la visión para que él pudiese hacer esto, porque ella también no quería, él era uno que no quería. Exacto. Dice que Pedro comenzó a explicarle la visión que tuvo del ángel, todo lo que aconteció, de cómo cuando estaba predicando a los gentiles, la manifestación del Espíritu Santo y todo. Ahora, pregunta que yo hago. ¿Piensan ustedes que Pedro tenía que explicarles a ellos por qué estaban haciendo las cosas? ¿Tenía él que hacerlo? ¿Qué ustedes piensan? Yo creo que ya para ese punto, de tener que hacerlo, maybe, no, quizás no, pero él quería estar en buena con los judíos, con su clan, ¿me entiendes? Con su gente. Y por eso, yo lo que esperaba, o sea, por eso fue que se llevó los testigos. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía, él sospechaba. Y me dijo, voy a tener que llevar los testigos porque esto me van a sacar de este embrollo. Pero que cuando él le explicó todo, ellos los judíos cayeron en cuenta. Al final ellos cayeron en cuenta, pero él tuvo que justificarse porque era judío y los judíos demandaban algo, o sea, y ellos todavía no conocían lo que estaba pasando. Esto es nuevo para ellos, ¿entiendes? Y por eso él lo hizo. Tenía que hacerlo, maybe not, pero se sintió para mantener el orden. Y además, si Dios va ahora a incluir todos los gentiles, alguien tenía que explicarle eso a ellos. Iba a haber una guerra civil quizás. Ok, hermana Sebi. I believe that he did it to keep the church
not to get divided. Because now, if it was going to be a problem, he would have to, he didn't have to explain himself, but he gave them the testimony, and you cannot go against a personal testimony. It's just, this is what happened. This is what God told me, and they had to believe him that this was going to happen. But I think he did it so the church would be together and would not be divided. Because even though he was right, there could have been people, if he didn't explain it, that would divide the church. Interesante ese punto. Sebi dice que ella que lo hizo para evitar que la iglesia se dividiera y poder dar testimonio. ¿Sabe algo interesante de todo esto? Era que era necesario que él sí le explicara, y le voy a decir por qué. Dice, cuando él estaba explicando, dice, si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Mira, Pedro, Dios, miren el plan de Dios. Cuando yo leí esto me tocó el corazón, porque Dios vio el corazón de Cornelio. Escoge a la persona indicada para no solo tocar y salvar a Cornelio, sino a toda su familia y a la comarca de donde él vivía, pero también ahora está utilizando a Pedro para hacerle ver a los demás apóstoles y a la iglesia que el prejuicio que ellos tenían era equivocado, que no es el evangelio de Dios el tener esos prejuicios, que sí, muchas veces nosotros podemos ser torcos y decir, no, yo no tengo que darle explicación a la gente de lo que yo hago, pero a veces es necesario que la gente entienda por qué hacemos las cosas, y la gente tiene que entender que detrás del movimiento de nuestras acciones es que Dios lo está dirigiendo, y Pedro quería dejarle claro a los demás judíos y a los demás miembros, era que Dios era el que lo llamó a él para dejarle ver a él, a los gentiles, a todos, que el plan de Dios es más grande de lo que ellos estaban predicando, que Dios también quería alcanzar al mundo entero y no solo a los judíos. Y ese mensaje era necesario que él lo diera. Interesante que termina el capítulo, dice, después de escuchar el informe de Pedro, ¿qué decidieron hacer los discípulos? Dice, los discípulos al escuchar ese informe, porque los demás discípulos también creían lo mismo que Pedro, que ellos eran inmundos, que no se podían predicar. Solo ellos estaban predicándole a los judíos, se estaban enfocando en esa área. Y ahora, después que Pedro muestra la revelación de lo que Dios ha hecho, dicen los discípulos, al escuchar este informe, todos quedaron en silencio. Nadie podía refutar el testimonio y la experiencia que tuvo Dios con Pedro, porque ellos sabían que Pedro no iba a ir nunca a casa de un gentil. Al contrario, llevó testigos para tratar de cuidarse, pero Dios fue el que lo envió y tenía testigos. Y dice, convencidos de que la conducta de Pedro estaba plenamente de acuerdo con el plan de Dios y que sus antiguos prejuicios y su exclusividad debían ser totalmente desarraigados por el evangelio de Cristo. Entonces, oídas estas cosas, los discípulos callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y alabado sea Dios, porque esa justificación de Pedro a los discípulos fue la razón para que los discípulos comenzaran a expandir el evangelio que hoy tú y yo conocemos. Ese mismo evangelio que nos ha dado esperanza fue gracias a esa visión que él no entendió, pero una vez comprendida, ha dado esperanza para todos, mis queridos hermanos. Alabado sea Dios. Maravilloso tema, como Dios, al utilizar a Pedro, quiso salvar a Cornelio, quiso salvar a la familia de Cornelio, quiso salvar a la comarca, le enseñó las verdades a los discípulos, y esa misma esperanza, con esa misma visión, ha sido la causa por la cual tú y yo hemos recibido el mensaje. Hoy tenemos la misma bendita esperanza, porque Dios no solo quiere salvar a los judíos, Dios quiere salvarnos
a todos, mis queridos hermanos. Alabado sea Dios. Qué maravilloso tema este, ¿verdad? Pero se nos acabó el tiempo. Mira qué cosa, cuando la cosa estaba buena, se nos acaba el tiempo. No importa. Ahora tú me colocaste muchas preguntas en mi cabeza, porque como te hablé, yo para mí, no fue Pedro que empezó con la libertad de llevar la palabra para los gentiles. Para mí, que yo estoy leyendo la Biblia, fue Pablo. Sí, ellos tenían la briga entre los dos, los discípulos, todos no querían pregar para ninguém, pero Pablo que empezó. Yo no sabía que era Pedro. Ok, yo estoy aprendiendo. No, Pablo también fue utilizado para los gentiles. Fue lo primero, que yo pienso, fue lo primero. Después fue Pedro. Correcto. No, está bien. Nosotros estudiamos hace 3 semanas a Pablo y discutimos de los gentiles. Lo que pasa es que el capítulo ahora está hablando de Pedro y estamos hablando de cómo él alcanzó también a los gentiles. Pero fue primero Pablo. Está muy bien. Ok. Yo estaba confuso. Yo hablé, primero fue Pablo, no fue Pedro. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, pero quiero extenderle otra invitación para la semana que viene. Vamos a estar estudiando el capítulo número 40 del libro Historia de la Redención, que se titula Pedro librado de la prisión. Vamos a estudiar qué fue lo que hizo Pedro, que fue metido en la prisión, pero que ante los ojos de Dios, Pedro no podía permanecer en esa prisión. Y vamos a ver cómo el enemigo muchas veces nos encarcela, pero Dios tiene la llave de la prisión para liberarnos. Entonces, quiero invitarlos a todos. Quiero dejarles saber que todas las personas que están conectándose de Puerto Rico, continuamos a las 5:30. Todos los que nos encontramos en los Estados Unidos, como el reloj cambia, para nosotros va a ser a las 4:30. Para los que estamos aquí en la Florida, New York, Connecticut, todas estas áreas que el reloj cambia, nosotros el próximo sábado nos vamos a conectar a las 4:30, pero sigue siendo las 5:30 de Puerto Rico. Yo voy a seguirla así porque quiero que nos podamos conectar. Puerto Rico sigue con la misma hora, 5:30, pero para la semana que viene, 5:30 de Puerto Rico son las 4:30 de nosotros, de la tarde. La semana que viene a las 4:30. Vamos a orar para que podamos terminar este estudio. Y quiero nuevamente invitarlos a todos para que continuemos la semana que viene. Oremos. Querido Padre, cuán agradecido estoy, porque siento que estás obrando en medio de tu pueblo. Tenemos muchos hijos tuyos que se están conectando, que queremos decirte, Padre, que lo esencial eres tú, que tu palabra es la que nos edifica sábado tras sábado. Estás obrando de forma especial con cada uno de nosotros. Estos son temas sumamente importantes para la edificación de tu iglesia y de nosotros como familia. Te queremos agradecer porque este mensaje tú lo has expandido para que pudiera alcanzarnos a todos. Ayúdanos a nosotros sentirnos partícipes de este mensaje y compartirlos con otros sin hacer excepción de personas. Te ruego que nos bendiga esta semana que hemos de comenzar, que podamos comenzarla sintiendo tu dirección. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor me los bendiga, mis hermanos. Los veo la semana. Mis queridos hermanos, con esto hemos concluido nuestro tema de esta tarde. Estamos muy contentos de que ustedes hubieran conectado con nosotros y sé que han recibido la bendición de Dios. Como hacemos cada sábado, deseamos extenderle otra invitación para que el próximo sábado a las 5:30 se pueda conectar a través del Zoom para que podamos estudiar juntos otro tema sumamente interesante donde toda su familia será bendecida. Recuerda, aquí te esperamos con los brazos abiertos. A esta tu iglesia adventista de Pecha Cibernética. Que el Señor los bendiga a todos.